¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Euskadi Irratia le pregunta, doctor Simón, ¿cómo se explica que habiendo duplicado el número de pruebas y siendo más estrictos ahora con el recuento de fallecidos, las cifras estén disminuyendo a un ritmo tan alto? Llevamos 5 semanas aislados. Yo creo, perdón para el periodista por la pregunta, pero realmente yo creo que la explicación es obvia y de hecho le agradezco que nos permita poner en valor el esfuerzo que hemos hecho todos los españoles durante 5 semanas. Llevamos 5 semanas en los que hemos conseguido reducir los contactos que suponen una transmisión. Si no estuviéramos viendo esto es cuando nos tendríamos que sorprender. Sorprendernos porque hemos conseguido el objetivo entre todos y lo hemos conseguido con un esfuerzo grande. Además, yo creo que lo que nos tiene que hacer es conseguir que estemos incluso satisfechos con este esfuerzo. Y sobre todo nos tiene que permitir no relajarnos y echar a perder todo este esfuerzo de 5 semanas. Ahora, pensar que esto que hemos hecho no iba a servir para nada, yo creo que debemos de ser sensatos. Las medidas de salud pública que se ponen pueden ser duras, pueden ser difíciles, a veces pueden incluso no entenderse, pero están bien pensadas, bien valoradas y se han hecho y hemos conseguido el efecto. Yo creo que con todo lo que estamos pasando, con todas las informaciones y todo lo que hay para estar tristes por lo que hemos pasado en el pasado, creo que estas cifras que estamos viendo en estos últimos días y sobre todo hoy, lo que deben hacernos es ponernos felices y contentos. Lo estamos consiguiendo. No lo tiremos ahora por tierra. Eso es lo que estamos tratando de hacer todos. Muy buenas noches. Fernando Simón no entiende que causen sorpresa los datos después de 5 semanas confinados. En cualquier caso, como ha dicho, hay que intentar estar un poco más contentos. Hace casi un mes, el 22 de marzo, España sumó 394 muertos a la tragedia del coronavirus. Hoy han fallecido 399. Es el día más bajo desde hace casi un mes y tercer día consecutivo a la baja. La curva, como vemos, la verdad es que lo hemos visto estos últimos días, hay algún altibajo desde aquel pico del tremendo 2 de abril en el que fallecieron solamente en este día 950 personas. Y ya ven cómo ha sido la evolución. El viernes pasado cruzamos la barrera de los 20.000 muertos en España y hoy con los 399 rozamos los 21.000. Sigue subiendo el número de contagiados también y lo que superamos hoy es la barrera de los 200.000 con estos 4.266 positivos. Lo que también se ha disparado ha sido el número de curados. Es la segunda buena noticia del día. Hay ya más de 80.500. Son datos esperanzadores, dice Fernando Simón, pero advierte. Creo que estas cifras que estamos viendo en estos últimos días y sobre todo hoy, lo que deben hacernos es ponernos felices y contentos. Lo estamos consiguiendo. No lo tiremos ahora por tierra. El director del Centro de Coordinación de Agencias y Emergencias Sanitarias se ha referido a la salida controlada de los niños y niñas a partir de la semana que viene. No implica un incremento de riesgo. Estos niños ya están con sus padres y sus hermanos en su domicilio y el mismo riesgo que tienen allí lo tienen fuera. Ahora bien, si la gente piensa que esto va a ser abro la puerta y que se junten con los niños de todo el vecindario, ahí podemos tener algún problema. Esto es una cuestión de responsabilidad individual. Tras el permiso a los menores, siguen sobre la mesa otras posibles relajaciones de las restricciones, como la de poder despedir a nuestros seres queridos o la de salir a hacer deporte, pero aún no hay fecha. Lo que tampoco sabe Sanidad es el número de personal sanitario que ha usado alguna de las mascarillas defectuosas. Día 37 de confinamiento que en Navarra ha arrancado hoy con más de 3.200 casos activos, una cifra que no tiene en cuenta ni las personas fallecidas ni las que han recibido el alta epidemiológica, que son los curados. En las últimas horas se han registrado 79 casos
más. El número de muertos se sitúa ya en los 385, son 16 más que ayer. Y en cuanto a la situación de la UCI, sigue bajando la presión. Hoy hay 53 personas ingresadas, que son 2 menos que ayer. Y el dato que nos anima, ya lo saben, es el de los curados. Son en Navarra más de 1.123. Se han curado en las últimas 24 horas 131 personas. Acabamos de ver cómo en las últimas horas en Navarra se han producido 79 nuevos contagios de un total de 330 pruebas. Venimos de un fin de semana con muchas más pruebas que ayer, son estos dos, sobre todo el domingo, 456, aunque no es el día que más pruebas se han hecho, fue el 8 de abril, con 561. Aquel día dieron positivo 112. No siempre los positivos son muy altos, cuantas más pruebas se hacen, ya lo ven, aunque el día 1 de abril, con 192 positivos, fíjense, al inicio del mes, la cifra más alta de este mes, aquel día se hicieron 485 pruebas. El portavoz del Gobierno foral, Javier Ramírez, se ha pronunciado esta mañana sobre las mascarillas defectuosas remitidas por el Ministerio de Sanidad a Navarra. Se va a realizar una prueba PCR a todo el personal sanitario que las haya utilizado. El lote defectuoso de mascarillas enviado por el Ministerio de Sanidad a nuestra comunidad ya ha sido retirado. Estamos ahora en un estudio interno acerca de a cuántos o a qué profesionales haya podido afectar. El material fue distribuido tanto a hospitales públicos como a la red de centros de atención primaria. Sí podemos anticipar que a nivel cuantitativo es menor el impacto en Navarra que en otras autonomías. Las mascarillas eran del modelo FFP2 de la empresa Garry Galaxy, pero fueron apartadas porque no cumplían suficientemente con los requisitos de protección homologados. Ahora, el Gobierno foral plantea la realización de pruebas PCR a todos los trabajadores sanitarios que hayan podido usarlas. Más allá de que presenten los síntomas, se van a realizar los test a los profesionales que hayan podido estar expuestos con el uso de estas EPIs a una situación de posible riesgo de contagio del COVID-19. Sobre la fiabilidad o no de los test rápidos, desde el Departamento de Salud explican su utilidad. Para hacer un screening, una detección de muchas personas en muy poco tiempo y para encontrar sospechosos de tener el coronavirus, a los cuales hay que confirmarlo después con la prueba que realmente detecta, que es la PCR. En una semana se han hecho 2.200 pruebas rápidas al personal sociosanitario asintomático. 103 casos dieron positivo y confirmados 33 personas tras realizarle la prueba PCR. No lo sabían y eran potenciales contagiadores que hemos podido apartar del servicio. Una herramienta de detención precoz para evitar una mayor propagación del virus. Y mientras tanto llegan a España otros 2 millones de mascarillas quirúrgicas para distribuir entre comunidades autónomas y organismos del Estado. Según el Gobierno, se han repartido casi 78 millones de unidades de material sanitario entre las comunidades para frenar la expansión del COVID-19. Falta una semana para que los más pequeños puedan salir a la calle, como anunció el sábado Pedro Sánchez, que habló de un alivio del confinamiento con condiciones. ¿Qué se sabe? Las salidas serán a partir del 27 de abril. Podrán salir de sus hogares los menores de 12 años. Tendrán que mantener la distancia social y de higiene. ¿Qué no se sabe? Pues, entre otras cosas, es obligatorio que lleven mascarillas. ¿Cuánto tiempo podrán permanecer fuera de casa? ¿Qué distancia podrán recorrer? ¿Pueden ir a parques o ir en bicicleta? ¿Quién debe ser su acompañante o acompañantes? Dudas que se intentarán despejar mañana tras el Consejo de Ministros. Mientras tanto, los más pequeños esperan ansiosos poder salir de casa. Y si no, miren. Han sido unas auténticas campeonas y campeones dando lecciones a muchas personas adultas y en pocos días van a tener una merecidísima recompensa. Y tienen claro qué quieren hacer cuando salgan a la calle. Coger peores. Igual veo a los patos, también a las palomas. Así podemos tomar el sol y podemos estar al aire libre. Y como llevamos muchos días encerrados en casa, queremos salir. Salir a correr al aire libre y a
juegan al pie-a-pie, al escondite. Lo agradecen los pequeños y también las familias. Salir 10-15 minutos, 2-3 días a la semana, creo que les va a venir genial a todos y nos va a hacer la vida más fácil, me parece a mí. Se van a desestresar un poco. A los padres se nos van acabando los recursos, los niños se van aburriendo y veo necesario que empiecen a tomar el aire ahora de cara al buen tiempo, que salgan, corran, salten, se desfoguen y creo que nos va a venir muy bien a todos. Estamos muy contentos de poder salir a la calle. ¡A las frescas! Su energía y su alegría después de tantos días encerrados nos dan fuerzas para seguir adelante. ¡Ya falta menos! ¡Venga! ¡Aupa! ¡Venga! Javier Urra, psicólogo, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal estás? Oye, ¿quién tiene más ganas de salir, los niños o sus padres? Pues yo creo que ambos. Los padres están también a veces muy agobiados. Yo quiero felicitar a las madres y a los padres. A veces porque tienen a sus padres, es decir, a los abuelos de los niños enfermos o fallecidos, porque tienen una angustia de futuro del tema económico, porque no esperaban esta situación como nadie. Y los niños, sobre todo los de corta edad, porque necesitan expandirse, porque como decían muy bien, necesitan el sol, necesitan el aire, necesitan crecer emocional, física, cognitivamente. Esta es una diferencia que hay que explicar. Un señor como yo puede estar confinado mucho tiempo. Esto no es un zulo, esto no genera una gran deprivación estimular, pero para los niños es esencial porque su cerebro se está desarrollando. Y entonces, estar en un espacio muy constreñido pues es muy lesivo. Es verdad que yo creo que se va a hacer en un tiempo lógico. Es verdad que no va a haber lesiones neurológicas en los niños, pero sí se nos empieza a referir trastornos en el sentido de niños que están tristes, que están metidos en sí mismos y que podrían dar paso el día de mañana a un inicio de lo que en adultos llamamos una depresión. Si podemos, por lo tanto, compatibilizar la seguridad vital, esencial de los mayores con que los niños, de la mano de sus padres, y para estar media hora. Vamos a ver lo que al final se aprueba en el Consejo de Ministros, pero el planteamiento era o 0,12 o 0,14, o media hora o una hora. Y desde luego a los niños no les va a hacer mucha gracia no ir con otros niños a jugar. Esto no es más que un paréntesis, un mínimo, pero que es necesario para la salud mental de los niños, que de otra forma también somatizan. Javier, ¿realmente está afectando el confinamiento a los niños más de lo que nos imaginábamos al principio? Bueno, no, yo creo que los niños tienen una ventaja sobre los adultos y es que viven el presente. No se angustian con lo que fue ayer y tampoco por el futurible. Es decir, ellos en el fondo tienen ese criterio de mejor un hoy que dos mañanas. Por lo tanto, los niños son muy adaptables, Vamos a tener un problema con los adolescentes de 15, 16, 17 años que van a decir, oye, vamos a ver, siempre estamos igual, ni tengo derecho a votar, ni tengo derecho a comprarme un coche, ahora tampoco tengo derecho a salir, joder. Bueno, yo les diría a los adolescentes que les quiero y que les conozco, estáis dando un ejemplo a la sociedad magnífico, porque sois muy tiernos y porque cuando los padres están mal os volvéis a su favor. Y yo os diría, sinceramente, ¿qué es mejor, que salgáis vosotros o que salgan vuestros hermanos? No, la pregunta no es qué quieres, sino qué es mejor. Y la respuesta es, pues mi hermano pequeño. Pues eso es lo que vamos a hacer, que salgan por de pronto los pequeños. A ver si pronto salimos todos de este túnel y no nos encontramos otros túneles. Y hemos tenido a los niños con espectro autista. Ahora tenemos que tener atención a los niños hiperactivos. Es decir, hay grupos que por sus características les hacen más proclives a tener problemas, como los hay. Gente adulta, adolescente, joven, que son ludópatas o que están enganchados al alcohol o otras drogas. Es decir, lo que está pasando en las casas no sabemos exactamente lo que es. Y vamos a encontrar a veces desesperanza y vamos a encontrar algún caso, alguno, de estrés postraumático. Pero espero, confío, que sean los menos y podemos evitar a los niños ese sufrimiento. Cuando ya entramos en la sexta semana, pues vamos a evitarlo, sin duda, pero desde la responsabilidad de los adultos, la responsabilidad de las madres y los padres. Yo tengo la teoría de que en España confiamos poco
en nuestros convecinos, en nuestros compatriotas. Y luego la gente, joder, somos magníficas en el deporte, en el trasplante de órganos, en tantas y tantas cosas. Por lo tanto, vamos a seguir demostrando nuestra responsabilidad. Niños y menos niños. Oye, Javier, ¿qué podemos hacer? Porque estamos dando por hecho que todos los niños y niñas van a querer salir de casa. Pero, ¿qué hay que hacer con esos niños que puedan tener miedo a salir? Es decir, llevamos tantos días diciéndoles que no se puede porque hay un virus, que no se puede por esto o por lo otro. ¿Puede que haya niños que ahora tengan miedo a salir del portal? Pues es una pregunta buenísima. No sé si la respuesta va a estar al nivel de la pregunta. La pregunta es buenísima, porque el miedo atraviesa los poros, a los niños y a los menos niños. Entonces hay que decirles, mirad, cuando se decide que podemos salir, es porque podemos. Y como ahora nos están viendo niños, aprovecho para decírselo, se hace todo con la máxima seguridad. Y tu madre o tu padre va a ir contigo, para que no toquéis las paredes, para que si vais dos hermanos con mamá y os encontráis con otro padre que va con su hijo, pues uno se cruce de acera. Por lo tanto, la seguridad es lo que estamos buscando. Y se trata simplemente de tomar, como decían tus compañeros, el aire, el sol, el mirar hacia lejos, porque eso nos permite que ese cerebro vuestro siga estimulándose, que vuestra emoción se equilibre un poco más, pero desde la seguridad. Si creyésemos que era muy inseguro para vosotros o que ibais a ser un vector grave para transmitir la enfermedad a vuestros mayores, la respuesta es no lo haríamos. Y otra cosa, a los niños y a los menos niños, los miedos es como los fantasmas. Hay que afrontarlos. Claro que podemos tener miedo, claro que es normal que haya momentos de angustia, claro que hay mucho de soledad, pero esto tiene un final y vamos a encontrar ese final. ¿Tendremos que ir con mascarillas? ¿Se decidirá mañana en el Consejo de Ministros que los niños lleven unas mascarillas más pequeñas como llevan los niños inmunes o los niños que padecen alergias o asma? Pues bueno, vamos a ver, hay decisiones que son políticas, los expertos decimos lo que consideramos y luego los políticos toman su decisión. Pero hay que decir a los niños, si salimos es desde la total seguridad, porque lo dice el Estado y porque te lo digo yo, que soy tu madre o que soy tu padre. Los padres tenemos que transmitir siempre, siempre a los hijos dos cosas, amor y seguridad, y luego normas. Esta vez las normas nos las han puesto desde fuera y los niños que a veces eran muy sobreprotegidos están aprendiendo la importancia del otro. Esencial. Bien, muchísimas gracias, Javier Urra. Que vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para ti. Muy bien. Pues sí, porque ante esta relajación de las restricciones para los pequeños, pues los mayores se preguntan cuándo podrán salir de casa. Comunidades como Euskadi, Asturias, Cantabria o Navarra han solicitado a Sanidad que los adultos puedan abandonar el confinamiento para practicar deporte individual a partir de la próxima semana y que a los mayores se les permita pasear. El gobierno canario, por ejemplo, ha reclamado que las islas que no tienen contagios comiencen a volver a su rutina habitual. Navarra aboga también por esa salida para hacer deporte. Joder, qué mierda. Bueno, estás acostumbrado también. He mostrado el apoyo a la medida de dejar que los menores puedan salir a partir del día 27. Lo consideramos como algo necesario, igual que habrá que ir también pues, pautando la salida para hacer ejercicio individualmente al aire libre. Muchas personas, además, lo tienen que hacer por salud y, por lo tanto, bueno, pues lo que le he dicho es que estas cuestiones se tengan en cuenta. Ahora bien, pues que tendrá que ver y que pautarse cuanto antes cómo y cuándo esos menores pueden salir a la calle. Francisco Uriz, geriatra de San Juan de Dios y presidente de la Sociedad Navarra de Geriatría. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? De los niños, muy bien todo por aquí, muy bien, espero que por ahí también. Y sobre todo, responder a los mayores que están preguntándose también, ¿ellos cuándo? Claro, sí, claro, las consecuencias derivadas del confinamiento en los mayores, al igual que a los niños, pues tienen sus consecuencias, muchas de ellas negativas, y es importante en la medida de las posibilidades que haya, cuanto antes empezar con las medidas de desescalada y de desconfinación. Sí, es importante, sí. Y mientras tanto, hasta que no se levante también el decreto en ese aspecto, ¿qué se le puede recomendar a la gente mayor que de alguna manera tiene también que intentar mantenerse mentalmente, efectivamente, pero también físicamente? Claro, mira, las medidas de desconfinamiento se han demostrado una de las medidas más eficaces en la prevención y en el control de la infección.
Sabemos que las personas mayores son las personas de mayor riesgo a presentar esta infección y sus consecuencias. Es importante guardar esas medidas. Pero dentro de que una persona tiene que guardar las medidas de confinamiento, hay una serie de protocolos, de programas, de medidas que pueden paliar o mejorar esta situación. Medidas, por ejemplo, la oportunidad que tenemos hoy en día de que muchos mayores se acercan a las nuevas tecnologías, el tema de las videollamadas, el tema de los teléfonos, etcétera. También es verdad que actualmente, gracias a la generosidad y a la participación de muchas personas, ha surgido esa gran figura, la figura del cuidador informal. Personas que dedican su tiempo libre a atender un poco las necesidades de sus vecinos, de las personas mayores que viven confinados, atendiendo pues, el tema de la compra, el tema de acceso a la medicación, la compañía, preguntar qué tal están, etcétera. También hemos visto actividades como un grupo de profesionales que trabajan en un centro residencial, ¿no?, que han decidido vivir con sus personas mayores dentro del centro para acompañarlos y disminuir el riesgo de infección. Otras medidas que se están realizando también y que yo creo que son importantes, se están realizando en los centros de salud, en los centros de atención primaria. Diferentes profesionales como médicos, enfermeras, trabajadoras sociales han identificado cuáles son aquellas personas de riesgo más vulnerables y suelen llamarles por teléfonos varias veces para valorar cómo se encuentra, si tiene alguna preocupación, si toma la medicación, etcétera, etcétera. Es decir, están surgiendo muchas medidas, otras medidas, por ejemplo, como en Madrid, ¿no?, unos nuevos programas de que un grupo de psicólogos y de fisioterapeutas se ha puesto en común y realizan medidas, llamadas telefónicas a muchas personas mayores para dar pautas de consejos de cómo llevar de la mejor forma posible el confinamiento a nivel psicológico y también el ejercicio físico para prevenir la inmovilidad, etcétera. Francisco, ¿qué hay que hacer para mantenerse vivo y optimista? Uy, es una buena pregunta. Pues para mantenerse vivo y optimista hay que ser feliz. Hay que ser feliz, hay que intentar ser feliz. Es importante los contactos. Tenemos que vivir, estamos en un mundo y en la situación actual lo que predomina ahora es el aislamiento, la falta de contactos sociales y puede acentuar o puede empeorar problemas como el tema de la soledad. Es muy importante mantener el contacto. El teléfono es una herramienta importante y debemos en la manera posible incidir en este aspecto. Es también muy importante hacer ejercicio físico dentro de nuestro domicilio, realizar paseos en el pasillo, etcétera, levantar pesas, levantar las piernas, etcétera. Es importante también el tema del ejercicio físico, también el tema de la alimentación, una alimentación saludable, evitar las comidas copiosas, sobre todo a última hora. También la higiene del sueño también es importante, el descansar, el dormir, el estar entretenido, buscar actividades dentro del domicilio, pues, actividades, pues puede ser recoger la ropa, hacer alguna actividad de la lectura, actividades que anteriormente por falta de tiempo no se podría hacer y ahora a la gran disponibilidad del tiempo lo podríamos realizar. Muy bien, Francisco Uriz, pues tomamos buena nota de todos esos consejos para estar mucho mejor, aunque ya empezamos a ver la luz al final del túnel. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Pues nosotros al filo de las 8 en punto de la tarde salimos, aplaudimos y volvemos. Minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Bueno, pues estamos ya de vuelta con una de las polémicas de las últimas horas, la que protagonizó el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. La verdad es que Fernando Simón ha dicho que todos los miembros del equipo técnico trabajan con honestidad y ha reprochado lo sucedido. Lo ha hecho después de que el propio general de la Guardia Civil haya recibido el aplauso de sus compañeros tras unas emocionadas palabras. Si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas. No hay ideologías. Lo primero, las personas. Y todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo. Gracias.
este equipo es un equipo técnico que trabaja con la mayor honestidad posible. Y no creo que el utilizar fallos en los discursos que podamos tener, el utilizar terminología o frases que podamos decir personas que estamos ya al límite de nuestra capacidad, de nuestra resistencia, para hacernos daño como equipo, yo creo que no es algo decente. A esa hora se producía la primera ronda de contactos, la de Pedro Sánchez con el líder de la oposición, Pablo Casado, por videoconferencia. El presidente ha aceptado la petición del líder del PP para que la negociación en la que se tomen medidas que mitiguen esta crisis se lleve a cabo en una comisión parlamentaria en el Congreso. El presidente asegura que le importa el contenido y agradece la disposición de las fuerzas parlamentarias para ayudar. Pablo Casado le ha transmitido a Sánchez que encontrará el hombro del PP en el Parlamento, aunque eso sí, espera que aplique algunas de las medidas planteadas por los populares que considera responsables. Hemos planteado 3 bloques de peticiones. El primero es en la emergencia sanitaria. En primer lugar, garantizar el material suficiente de forma urgente para la protección de sanitarios, pero ahora también para la protección de los trabajadores que se van reincorporando a los puestos de trabajo y no sabemos si hay algunos de ellos que son contagiados asintomáticos. En segundo lugar, hemos pedido que los test masivos lleguen ya con eficacia y prontitud a toda España. Los países que van saliendo del confinamiento, como Alemania, como países asiáticos o nórdicos, es lo que han hecho. Tenemos que saber a qué población hay que proteger y qué población ya está sana. Y en tercer lugar, el respeto a nuestros muertos. Hay que contar de forma fidedigna, diciendo toda la verdad, las personas que han muerto por culpa del coronavirus y también decretar el luto nacional. Sagrario Ruiz de Apodaca, periodista y corresponsal en Italia de Radio Nacional de España y también con un poquito en el corazón en Navarra. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Pues aquí me tenéis en la oficina de la corresponsalía de Radio Nacional y todavía trabajando como llevamos haciendo todos los que estamos aquí desde hace ya 2 meses, porque mañana se cumplen 2 meses desde el primer caso que se conoció aquí en Italia, el famoso paciente 1, en ese pueblo de Lombardía llamado Codogno. Y bueno, aquella noticia que parecía que se iba a quedar en un día, pues hasta aquí hemos llegado. Veíamos esas imágenes de la primera ronda de contactos, esa reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, y la pregunta que se me ocurre hacerte es si dialogan más y mejor los políticos en Italia. Bueno, tienen también sus tensiones, pero es verdad que a diferencia de lo que yo percibo y de lo que me llega de España, no hay tanto enfrentamiento entre gobierno y oposición aquí en Italia. Desde el principio, cuando empezaron a crecer los casos y a tomar cuerpo esta emergencia tan tremenda que estamos viviendo, enseguida cerraron filas en torno al gobierno. Y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, empezó a coger las riendas del asunto de una manera bastante eficaz, diría yo, comunicando desde el primer día todo lo que ocurría, todas las medidas que iban tomando, todos los casos que iban surgiendo. Y la verdad es que hemos estado viendo en estas semanas una política bastante compactada en este sentido. Es verdad que Matteo Salvini, que es el principal líder de la oposición en este país, ha intentado hacer también su propia polémica y criticando al gobierno y a las medidas que tomaba, pero luego no lo veías reflejado eso ni en los medios de comunicación ni en la opinión pública, ¿no? de la calle, de la gente. Digamos que los italianos han tomado conciencia desde el principio de que esto que estaban viviendo era un asunto tan tremendamente importante y tan gordo que no había tiempo para batallas políticas. Ya llegarán después, ¿no? Cuando superemos esta emergencia. Pero más o menos unidos han ido cerrando filas y llevando este asunto sin demasiadas polémicas. Las ha habido, ¿eh? O sea, no quiero decir que no las hay, las ha habido y la oposición ha intentado aprovecharlo en algún momento, ¿no? Pero la verdad es que no se le ha escuchado. La verdad es que los contagios y las muertes diarias siguen cayendo en Italia. Imagino que también enfocando las noticias de una manera un poco, bueno, con menos tensión, buscando también ese lado positivo, ahora informar, pues puede ser un poco más fácil
con esa positividad. Pero ¿qué ha sido para ti lo más complicado como periodista? Bueno, para mí lo más complicado fue comprobar cómo al principio, cuando surgieron aquí los primeros casos y empezábamos a hablar de ello, no había esa sensación de que esto se iba a convertir en algo tan importante y tan grave. Es más, os diré que a los 8 días de estos primeros casos, el ministro de Exteriores italiano, por ejemplo, nos convocó a los corresponsales extranjeros aquí en Roma para decirnos que Italia era un país seguro, que solamente un 0,1% del territorio nacional estaba bajo esta infección, que estaba aislado, porque es verdad que los 11 primeros municipios donde se detectaron los casos los aislaron inmediatamente, pero que el resto del país era seguro, que se podía venir a visitar, a disfrutar de Italia, etcétera, etcétera. Esto fue a los 8 días de detectarse los primeros casos. Y luego lo que hemos ido viendo es cómo ha ido increciendo de una manera exponencial a convertirse en el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, con más número de muertes con coronavirus, ¿no? Y en haberse producido pues la emergencia sanitaria, y luego vendrá la económica, que ya está viniendo, que estamos viendo en estos momentos. Y luego ha sido muy duro, sobre todo en los peores días, que iba creciendo esa curva maldita que le llamaba yo de la pandemia, que cada vez eran más casos y más muertes y más casos y más muertes, multiplicándose, ¿no?, cada 24 horas. Ahora, por ejemplo, ya llevamos 15 días que la curva ha entrado en una fase que le llaman aquí meseta, plana, y hoy por primera vez hay menos contagiados que ayer. 20 menos solo, pero ya es una señal positiva más. Ya no estamos sumando nuevos contagiados, sino que hemos empezado a frenar, a descender, ¿no? Y ya veremos si esto se mantiene mañana o pasado, porque esto se va actualizando cada 24 horas. Como en España, imagino. Sí, desde luego, casi al minuto, pero sí, tenemos esas 24 horas que van sumando, la verdad es que con datos mejores cada día por aquí también. Hoy, echando un vistazo a tus redes sociales, hemos visto esta foto del Corriere della Sera y has dicho que esta foto te encanta. ¿Qué significa esta foto para ti? Bueno, pues para mí significa la igualdad entre el hombre y la mujer dentro también de la propia Iglesia, ¿no? Yo desde que he venido a vivir a Roma, antes no lo veía tanto cuando estaba en España, trabajamos muy cerca del Vaticano, estamos aquí en Vía de la Conciliazione, justo al lado de la Plaza de San Pedro, y lógicamente viven muchos religiosos y muchas religiosas, y nos encontramos cotidianamente con ellos. Y yo cuando vine, lo que me llamaba la atención es que veía a lo mejor a un cardenal que entraba en el portal y que detrás de él iba una monjita llevándole la compra. Luego me enteré que muchas de ellas pues ayudan a los cardenales o a los obispos en sus casas con las tareas domésticas, y luego ya hemos tenido noticias de que se ha denunciado un poco esta especie como digamos, como de sumisión, ¿no? Y entonces ver esa foto, que ayer el Papa dio una misa en una parroquia que está aquí al lado, salió del Vaticano para celebrar esta misa, y entonces esa foto que habéis visto corresponde a un obispo que está fregando, limpiando un poco la calle antes de que llegue el Papa, y me gusta porque es el obispo el que está fregando y limpiando, y parece que la monja le está vigilando y diciendo cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, bueno, me parece que es una imagen que está bien y que así tendría que ser, ¿no? No necesariamente, o sea, no tiene por qué ser la mujer al servicio del hombre dentro de la Iglesia, sino todos de una manera más igualitaria. Muy bien, pues desde luego no sé si tú también tienes la sensación de que todo ha cambiado y que ya nada va a volver a ser igual, pero por lo menos que nos quedemos con lo positivo de todo esto. Sí, yo creo que de todas las crisis y de todas las emergencias se aprende, creo, ya veremos, y bueno, veremos. Todavía nos queda mucho para recuperar la vida normal que teníamos antes del coronavirus, pero bueno, hay que tener paciencia, hay que cumplir con el confinamiento cuando se nos pide, tomar las medidas de precaución, los guantes, las mascarillas, las medidas de higiene, y bueno, pues hay que aguantarse durante una buena temporada y cambiar de vida para luego poder disfrutar más de la que venga después, ¿no? Así lo haremos, Agrario. Un placer haber podido charlar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo. Que vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar también de lo seguro o no seguro que puede ser una ciudad en este confinamiento. En el primer mes
Los robos, tenemos ya hoy los datos, los robos en domicilios, los hurtos o los delitos de lesiones se han reducido significativamente, pero atención porque ha habido un incremento de la estafa por Internet, la ciberdelincuencia. Así lo ha asegurado el portavoz del Gobierno de Navarra, unas conclusiones que hacen referencia a un informe comparativo de la evolución de los hechos delictivos entre el 15 de marzo y el 12 de abril y elaborado por Policía Foral. Del número de estafas mediante engaño, el día 16 de abril, por ejemplo, de las 20 denuncias recogidas por la Policía Foral, 17 lo fueron por distintos tipos de estafas cometidos a través de Internet o mediante usurpaciones de identidad. También el número de ciberataques ha aumentado de forma significativa con la crisis del coronavirus, ya que los ciberdelincuentes han adaptado sus ataques a la situación. Conocíamos hace unos días la denuncia que realizaban distintos vecinos de un bloque de viviendas de un barrio de Pamplona al encontrar en sus zonas comunes carteles que coaccionaban a las trabajadoras de los supermercados. El vecino que puso esos carteles pidió perdón y la denuncia interpuesta por el resto de vecinos ha sido retirada. Una lección para todos. Y les hablamos de otra denuncia. La Policía Municipal ha tramitado en el último día 38, pero una de ellas, ayer, sorprendió porque en un garaje comunitario, este que ven, se pilló un hombre haciendo un circuito de moto trial. El varón de 30 años se había preparado un circuito en el garaje con distintos elementos para practicar la disciplina. Menos gracia, desde luego, tiene todo si hablamos de los ERTEs, de los ERES. En Navarra las cifras siguen aumentando, aunque la mayoría son expedientes temporales. La hostelería es el sector que más preocupa y la industria y el sector servicios son los más afectados. El coronavirus continúa haciendo estragos en distintos sectores de la comunidad foral. Más de 55.000 trabajadores se han visto afectados por el ERE, aunque el 95% son temporales. Es verdad que la dimensión del volumen de expedientes que nos ha llegado ha sido enorme. El sector de la industria y servicios son los más perjudicados. En la construcción se cuentan 1.748 empleados y más de 30.000 en el de servicios. Servicios 55%, industria 40% y el resto, como ven, pues ya mucho más difuminado entre construcción, agricultura y esa categoría de sin determinar por aquello todavía de que algunos expedientes resulta complicado. Otro tema que preocupa es la situación de la hostelería. Todavía sigue siendo una incógnita el día que abran sus puertas. Pues estamos viendo que es obviamente una de las actividades que lo tiene más complejo, ¿no? Desde el turismo es obvio que la campaña del verano pues está más que comprometida. Esto es una obviedad que yo creo que todos la vemos, ¿no? Manu Ayerdi ha subrayado que el alcance de los expedientes presentados en un mes supera la de todo el año 2012, pero que casi 7.000 de ellos son por fuerza mayor y deberán mantener el empleo. Posible nuevo ERTE en Volkswagen. De ser necesario este nuevo expediente se basaría en causas productivas y derivadas de preservar la salud de la plantilla. Los detalles se pondrán sobre la mesa en una reunión que la dirección y el comité de empresa llevarían a cabo mañana martes. En mayo del año pasado, el escritor Tomás Hierro recibía, así como van a ver, el premio Príncipe de Viana por su labor de divulgación y su compromiso con la cultura y la literatura. Un acto de entrega que fue presidido por la entonces presidenta de la Comunidad Foral, Uxue Barcos. Tanto en el ámbito de la creación. Me vaya pensando mi discurso, te iré consultando. Rebeca Esnaola, consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Tenemos en la agenda la entrega del premio Príncipe de Viana de este año? Bueno, por de pronto lo que tenemos en la agenda son los plazos suspendidos y esto también afecta al premio Príncipe de Viana y al joven talento que habíamos convocado. Cuando, digamos, se levante el estado de alarma, se renovarán los plazos y entonces veremos en qué escenario nos encontramos. Y a partir de ahí, la siguiente puerta, ¿cuál va a ser? Porque esto es algo más cercano en el tiempo, pero las temporadas que se renuevan culturales en septiembre... Bueno, pues la verdad es que todavía es una incógnita y además ahí dependemos fundamentalmente de las indicaciones de los expertos y de salud, de sanidad,
para ver cómo va a ser este proceso de desescalada, como le llaman, pero sin duda comentabais antes, ¿no?, en la noticia anterior que hostelería va a ser un complejo, cómo llevarlo a cabo, pues también lo mismo en cultura y deporte, ¿no? Sin duda no sabemos cómo, tampoco sabemos cuándo, pero lo que sí intuimos es que no será fácil, ¿no? Pero creo que hay la responsabilidad de la Administración en poner toda la carne en el asador, pues para seguir impulsando a estos dos sectores ahora tan golpeados, ¿no? En estos momentos, ¿qué es lo que se está haciendo con el sector? ¿Se están manteniendo reuniones? ¿Se están aportando ideas, proyectos? Pues concretamente empiezo por el sector cultural y luego pasaré al sector deportivo. Bien, en el sector cultural comenzamos, eso es una ronda de videoconferencias con los diferentes ámbitos que configuran el sector cultural, porque son muy variados y además con funcionamientos diferentes. Primero, para asegurarnos que las medidas que se estaban implantando, digámoslas a corto plazo, les estaban siendo efectivas. Seguimos con ellos monitorizando, ¿no?, la aplicación de estas medidas en cuanto a cuestiones laborales como ERTEs, tributarias, las ayudas autónomos que aprobamos la semana pasada también, puesto que es un colectivo muy importante en el ámbito cultural, pero también en el deportivo. Y la siguiente fase en la que estamos ya, además en estas conversaciones, es precisamente ir previendo qué posibilidades, de qué manera esta desescalada va a afectar al sector y en qué escenario nos situaría, ¿no? Lo mismo con el sector deportivo, tanto con las federaciones como con los clubes deportivos de Navarra. Bueno, pues hay que ver si efectivamente las medidas tomadas también las están pudiendo implantar en sus entidades, en sus organizaciones, de qué manera, y retomar con ellos pues el día 2, después de este coronavirus o de este confinamiento al menos, para ver y poner al deporte también en la hoja de ruta de nuestro trabajo como administración. Y en los pueblos, a la hora de convocar esas actividades que no son multitudinarias, hay bastantes menos ceros a la hora de convocar este tipo de actividades, tanto las culturales como las deportivas, ¿se van a seguir las mismas normas en todos los sitios? En principio, las normas serán las que establezca Salud, la que establezca el Instituto de Salud Pública. Y ahí es muy importante el trabajo que se está haciendo de transversal con el Departamento de Administración Local, con la propia Federación Navarra de Municipios y Concejos. Tuvimos una reunión en la que marcamos un posible documento de trabajo con recomendaciones tanto a las entidades locales, tanto en el ámbito cultural como en el deportivo, para poder, por un lado, dar solidez y dar cobertura a este sector, y por otro lado, para ir preparando cómo puede ser pues el día 2, ¿no?, como decía, el de levantamiento de esta situación y de la vuelta progresiva a la normalidad. Ahora mismo encima de la mesa, ¿cuál es la solución que tiene Baluarte para afrontar un futuro de estas características? Bueno, eso es un poco complejo. En primer lugar, porque no sabemos todavía qué indicaciones nos van a dar desde Salud en cuanto a apertura, aforos, medidas que hay que contemplar de cuestión social, higiénicas. Lo que sí sabemos es que Baluarte, la Fundación Baluarte y NICDO son recursos de la Administración que hay que poner al servicio de la creación navarra, de los profesionales navarros en el ámbito cultural, y en esa línea se está trabajando para que precisamente ellos puedan trabajar conjuntamente con los profesionales navarros para darles esa cobertura probablemente más clara en el segundo semestre que desde luego ahora en la época estival. Pero medidas concretas que hay que tomar, pues tendremos que esperar todavía lo que se nos indiquen desde Salud Pública. Uno piensa en una sala principal como la de Baluarte con 1.600 personas y desde luego con la información que tenemos hoy será complicado volver a verla llena. Hombre, desde luego cuesta verlo, efectivamente. Yo creo que, pues que probablemente este procedimiento de desescalada va a marcar cómo nos hemos de relacionar ahora, en cuánto se estiman que los grupos, las reuniones de personas pueden dar garantías de seguridad y de respeto a la salud, en qué números nos tendríamos que estar moviendo y en qué condiciones, ¿no? De manera que, pues que en los espacios y equipamientos culturales deberán adoptarse todas las medidas higiénicas que se estimen, porque además eso va a servir también para recuperar la confianza del público a volver al equipamiento cultural con plenas garantías en cuanto a salud, ¿no?, a disfrutar de un espectáculo cultural que sin duda en la salud anímica va a ser fundamental después de todas estas semanas de confinamiento. Muy bien, Rebeca Esnaola, consejera de Cultura y Deporte, muchísimas gracias por habernos atendido. A vosotros, un abrazo. Gracias, buenas noches. Bueno, pues nos vamos ya prácticamente sin tiempo para demostrarles una vez más que en Navarra sabemos hacer las cosas bastante bien en esto del confinamiento. Por lo menos
nos lo han demostrado en Corella. Muy buenas noches, hasta mañana. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.